Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para seguir la serie que empezamos el domingo pasado acerca de la sanidad. Y mis amados hermanos, necesitamos ser tan conscientes de que la sanidad nos pertenece porque la sanidad ha sido conseguida por la obra de Cristo Jesús en la cruz. De la misma manera como somos tan conscientes que nosotros somos salvos, que hemos recibido la vida eterna y hemos sido nacidos de nuevo a través de la obra de Cristo Jesús, esa misma convicción y seguridad que tenemos. Y acá en nuestra iglesia, ustedes saben por la enseñanza que nosotros tenemos, es algo que está profundamente arraigado. El hecho de que nosotros sabemos que somos hijos y que somos hijos amados de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados y que nosotros ahora tenemos la vida de Dios, tenemos vida eterna. De la misma manera y con el mismo énfasis, porque no son cosas separadas, nosotros tenemos que caminar en la realidad que la sanidad es parte de la salvación que nosotros hemos recibido a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. La sanidad nos pertenece, y si la sanidad nos pertenece, nosotros debemos ser conscientes todo el tiempo de que esa es nuestra realidad, esa es nuestra herencia, eso es lo que nos corresponde, y que la enfermedad, los síntomas que quieren venir no tienen derecho, no son parte de nuestra vida, no tiene derecho a entrar en nuestro cuerpo. Cuando nosotros caminemos más en esa realidad, nosotros vamos a poder caminar en esa victoria plena de vivir una vida reinando en vida en Cristo Jesús. Porque, mis amados hermanos, el cuerpo sano es tremendamente importante. Recuerda que nosotros somos espíritu, pero que vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu no sale de nuestro cuerpo y se va solo a predicar. Nuestro espíritu mora en este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, al cual tenemos que cuidarlo. Eso no cabe la menor duda. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Pero cuando nuestro cuerpo está sano, nuestro cuerpo sano y con vitalidad va a poder estar en condiciones de ir a donde el Señor nos diga para ir. Y porque cuando nuestro cuerpo va, nuestro espíritu va. Me dejo entender, nuestro espíritu, otra vez les digo, no sale de nuestro cuerpo. Somos una unidad, somos espíritu que tiene un cuerpo y tiene un alma. Entonces, es tremendamente importante que nosotros tengamos esa realidad presente día a día. Y nosotros vivamos siempre con esa convicción de que cualquier síntoma que quiere venir para afectar nuestro cuerpo, nuestra salud, nosotros seamos conscientes que tenemos la autoridad y la realidad en la palabra de Dios que nos dice que la enfermedad no viene, no es algo que el Señor nos está mandando para entrenarnos ni para enseñarnos nada. Viene de Satanás, por lo tanto no nos pertenece y nosotros podemos poner las cosas en su sitio y rechazar la enfermedad y rechazar los síntomas. El problema muchas veces, mis amados hermanos, viene por no estar consciente de esta realidad todos los días de nuestra vida y vivimos como que esto es algo que está en un cajón guardado y que solamente lo recordamos cuando viene un síntoma o un reporte grave, ¿no? Un reporte de cáncer. ¡Uy! De verdad, cuán importante es saber. Y comienzo a leer los versículos de sanidad y comienzo a preocuparme. Eso es lo que pasa. Pero si nosotros estamos totalmente afianzados, unidos a la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Su palabra de sanidad la meditamos día y noche, entonces eso va a estar tan arraigado en nuestra vida que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Apenas viene un síntoma, no, lo rechazo en el nombre de Jesús. La trampa de Satanás ha sido muchas veces ser condescendientes con los síntomas, ser condescendientes con algo que la iglesia ha comenzado a ver como natural y normal cuando no lo es. Viene un resfrío bueno en junio, en la época del invierno aquí en el hemisferio sur. Cuando viene junio, julio, comienza el frío, entonces vienen los síntomas, segurito me voy a resfriar.
Viene un dolor de cabeza, no le damos tanta importancia. Toma una aspirina, no quiere hablar con nadie, le duele la cabeza, pero no está consciente de tomar autoridad sobre ese dolor de cabeza, sobre ese síntoma pequeño. Y en lugar de aceptar como natural un resfrío o una gripe que viene en determinada época del año, nosotros debemos ser conscientes, no importa la época del año, este virus no tiene derecho a entrar en mi cuerpo. Y cuando nosotros somos entrenados, mis amados hermanos, día a día a rechazar lo que no nos corresponde, a decir no a lo que no es parte de nuestra herencia, cuando viene un virus de gripe sencilla, podemos decirle no voy a aceptar ni siquiera algo pequeño porque no es parte de mi naturaleza. Yo tengo la vida de Dios. Y cuando somos entrenados en nuestro caminar en fe y hablar a los síntomas y hablar a los virus pequeños, cuando vienen los grandes lo vamos a hacer con total naturalidad. No es que cuando viene algo más grande, entonces recién me comienzo a preparar. Eso es lo que Satanás ha querido poner, sacarnos o desfasarnos de la realidad de que nosotros debemos y podemos y necesitamos caminar en la realidad de nuestra sanidad y no permitir estos síntomas como naturales y en la práctica, en el usar nuestra fe sobre estas situaciones que vienen. Recuerda David, cuando vio al gigante, no comenzó a hacer un curso súper archi rápido, ¿verdad? Esos cursos rapidísimos de confianza. No, 2 horas de curso, enfrento al gigante. No, la historia de David es interesante. Él vio al gigante y él dijo, cuando tenía que ofrecerse para pelear contra el gigante, y él decía, yo, cuando era pastor de ovejas, cuando venía el león, cuando venía el oso, yo lo enfrentaba, yo lo mataba para proteger las ovejas que estaban bajo mi cuidado. Y así como Dios me ayudó con el león, con el oso, así como Él me ayudó, así como yo he desarrollado esta práctica de confiar en Dios en estas cosas, ¿verdad? Importantes, porque un oso y un león tampoco no es una gripe sencilla, ¿verdad? Pero así como he aprendido a confiar, así como he desarrollado mi confianza en Dios, cuando viene el gigante no va a ser diferente. Mis amados hermanos, es diferente cuando no hemos desarrollado esto ni siquiera con el león, ni siquiera con el oso, ni siquiera con el ratón, ni siquiera con el conejo. Y de repente nos enfrentamos a un gigante y no es que el poder de Dios no esté presente, es mi confianza la que no está presente porque no ha sido entrenado. Y mis amados hermanos, cuánta importancia, esa es la importancia de que la palabra esté en nuestra boca y en nuestro corazón día y noche, noche y día, afianzados en quienes somos, afianzados en la solidez de la palabra de Dios, nuestra casa, nuestra vida, construida sobre esa roca firme, inconmovible, que no se mueve, que es la palabra de Dios. Entonces, por desarrollar esta práctica de confiar en Dios en todo aspecto de mi vida, ¿verdad? De no aceptar ni siquiera algo pequeño que venga de Satanás y tomarlo como normal, sino rechazarlo en el nombre de Jesús. Esta confianza va a ser desarrollada en mi caminar de fe. Y cuando viene un virus mayor, no es nada diferente. Así como me libró de esta gripe, así como me libró de estos síntomas, así como me libró de estos síntomas de apéndice, de vesícula, así como fui libre de esos reportes malos sobre diferentes áreas de mi vida, esto no va a ser absolutamente diferente, porque Dios sigue siendo el mismo. Él me ayudó aquí, Él me ayudó acá, y Él me ayudará en cualquier cosa que venga, porque Él me ha prometido que estará conmigo. Él ha prometido que estará contigo como hijos amados todos los días de nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros estemos afianzados en esta verdad, en esta realidad. Nos quedamos en el versículo
que la semana pasada de Marcos capítulo 2, verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primeramente, nosotros debemos recordar, ¿qué es más difícil? No hay nada absolutamente difícil para nuestro Dios. Y lo que Él estaba dejando sentado acá es que como Jesús anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque el Espíritu Santo estaba con Él y Él caminaba en el poder de Dios, las obras que Jesús hacía eran en el poder de Dios. Nuestra sanidad no es producto de una terapia espiritual o psicológica. Nuestra sanidad viene de la obra de Cristo Jesús y cuando nosotros creemos por nuestra sanidad o cuando nosotros oramos o imponemos manos sobre algún enfermo, es el poder de Dios que hace la obra. Es el poder de Dios que sana a una persona por la cual nosotros hemos impuesto manos. Es el poder de Dios que obra en nuestras vidas cuando nosotros estamos afianzados en la realidad de que Cristo Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga yo ya fui curado. Por lo tanto, esa es la realidad que establezco en mi vida. Y cuando vienen síntomas, yo hablo con mi boca lo que cree en mi corazón. La enfermedad no tiene derecho. No, te resisto en el nombre de Jesús. Declaro sanidad de mi cuerpo, la vida de Dios en mí. La sanidad es el poder de Dios. Jesús viene un paralítico con una necesidad física, pero también recuerden que la obra de Cristo Jesús fue primeramente nuestra salvación, porque nuestra sanidad está anclada, está afianzada en el hecho de que nosotros recibimos la vida de Dios, de que nosotros hemos recibido la salvación y vida eterna. ¿Qué significa? Estábamos muertos, ahora tenemos vida en Él. Y vivos en Él, la sanidad y la salud divina nos pertenece. ¿Me dejo entender? Por eso ustedes pueden ver muchas porciones de la Biblia en el Nuevo Testamento. Habla de sanidad, hay temas de sanidad, pero Él habla de salvación. Y como consecuencia de la salvación, la sanidad está presente. ¿Por qué? Porque eso es la obra que el Señor Jesús vino a hacer. Él andaba haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿De qué se trata? Es que la sanidad es parte de la obra de Cristo Jesús. La enfermedad es parte de la obra de Satanás. Y Jesús vino a través de su sacrificio a hacernos libre de esa maldición en la cual nosotros vivíamos sin Cristo. Por lo tanto, si la enfermedad es parte de la obra de Satanás, en nuestra nueva vida en Dios, a través de la obra de Cristo Jesús, nosotros ya hemos sido libres de la enfermedad también. Esa es parte de lo que es mi herencia. Esa es parte de lo que yo soy. ¿Qué es más fácil decir? Los dos son fáciles para el Señor. Y Él está en esta porción de las Escrituras dando testimonio para esta gente que estaba cavilando. ¿Cómo se cree el Hijo de Dios? Él era el Hijo de Dios. Él sabía quién era. Él tenía claro su identidad. Y Él decía, ok, tus pecados te son perdonados. Porque fue para lo que Cristo Jesús vino, redimirnos de nuestra condición de pecado y de muerte. Nos redimió. Pero al mismo tiempo dijo, ahora levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por lo tanto, mis amados hermanos, en nuestro caminar, la vida eterna es algo que nos pertenece. Pero ojo, la vida eterna no es un escape al sufrimiento, porque muchas veces cristianos
dicen, están sufriendo con enfermedad, están batallando con síntomas, con dolor. Y muchas veces, porque pensamientos vienen, seguramente sí hice algo, seguramente en algo fallé. ¿Por qué no funciona para mí si funciona para otros? ¿Verdad? Y muchas veces hablamos, bueno, inclusive cuando alguien fallece, bueno, ya no está sufriendo. Y es verdad, cuando alguien está en la presencia del Señor ya no hay sufrimiento. Pero nosotros deberíamos tener claro en nuestro corazón de que cuando estamos en esta tierra como hijos de Dios, tampoco debemos de sufrir. Tampoco es la voluntad de Dios que suframos. Por algo, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, sanando a los enfermos. Y si nosotros pensamos, no es un escape, no es que cuando ya parta ya no voy a sufrir, pero eso quiere decir que mientras esté acá debo de sufrir. No, no debes sufrir. No vas a sufrir no vamos a sufrir cuando estemos en la presencia de Dios, pero no debemos de sufrir ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la victoria que Cristo Jesús obtuvo sobre todo poder de Satanás, incluido la enfermedad, ¿verdad? Esa victoria es nuestra victoria. Y parte de nuestro mensaje de reinar en vida en Cristo Jesús es caminar en esta realidad. En esta realidad. Es muy importante. La gran comisión también consiste en imponer manos sobre los enfermos. Pero para hacer esto de forma eficaz, para que nosotros hagamos las obras a las cuales el Señor nos ha dado el honor y privilegio de hacer, que es predicar la palabra, imponer las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Esta parte de la obra del Evangelio en la cual tú y yo estamos incluidos, ¿verdad? Somos parte, esa es nuestra labor para imponer manos sobre los enfermos. Eficazmente tenemos que tener claro en nosotros la realidad de que la sanidad es parte del plan de Dios, es la voluntad de Dios que seamos sanos. Esto va a impedir estos pensamientos que cuando tiene que imponer manos sobre los enfermos, dejemos de pensar, ¿y si funcionará? ¿Y si no funcionará? Yo puedo imponer manos sobre un dolor de cabeza porque varias veces lo he hecho y ha funcionado, ¿no? La palabra de Dios siempre funciona. Es en nuestra mente. Es muchas veces los límites que ponemos en nuestra mente, ¿verdad? Lo que hace que algunas cosas parezcan más difíciles. De la misma manera que hizo la pregunta, podríamos decir, ¿qué es más fácil decir? ¿Dolor de cabeza, vete? ¿O a un paralítico, levántate de tu silla y camina? ¿O a un ciego, abre los ojos y ve? En realidad, no hay ninguna diferencia. El poder de Dios es el mismo, porque es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos. El tema va más allá por nuestra percepción, porque lo pasamos por el filtro de nuestras imposibilidades en nuestra mente natural. Pero si conectamos directamente con nuestro espíritu, vamos a conectarnos directamente con las posibilidades de Dios. Imposibilidades para el hombre, posibilidades para Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, mis amados hermanos, les comenzaba diciendo, si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿está seguro de su salvación? ¿Está seguro que va a ir al cielo? ¿Está seguro que ha recibido vida eterna? Yo sé que la mayoría va a decirme, sí, tengo total seguridad, yo me voy con el Señor, yo sé que tengo vida eterna, yo sé que he sido salvado, yo sé que Jesús es mi Señor, yo sé que Dios es mi Padre, lo sé. Pero hermanos, debemos tener la misma convicción en el mismo grado. Yo sé que estoy libre de la enfermedad, que la enfermedad no tiene derecho a atacar mi cuerpo. Con esa misma convicción y con esa misma osadía. Amados hermanos, vivir la vida cristiana y el caminar en fe no es un caminar timorato. El reinar en vida significa tomar la posición de quienes somos y ejercer dominio. Amén. Amén. La palabra dice que el reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que la arrebatan. Es tomar con osadía y decir, no me muevo de este punto. La sanidad me pertenece, yo soy sano, yo viviré y no moriré en el nombre de Jesús. Y yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida todo el tiempo
que sea necesario, todo el tiempo que requiera, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo he decidido que acabaré mi carrera, no la dejaré no la dejaré a la mitad, no la dejaré a 3/4, no la dejaré al 80%, yo acabaré mi carrera, guardaré la fe, y cuando esté listo, descansaré y estaré en la presencia del Señor. No como un escape, ¿verdad? No como un escape al dolor, no como un escape a la preocupación, sino habiendo acabado la carrera. Aleluya, aleluya. En Gálatas capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Aquí, esta parte, librarnos o salvarnos del presente siglo malo, es una palabra que tiene mucho significado. Esta palabra, salvar, salvación, ¿verdad? Viene de la palabra griega soso. Esta palabra se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento y esta palabra tiene una connotación muy especial. No es algo pequeño, es algo que abarca todo. Nuestra salvación, mis amados hermanos, abarca todo. La salvación no es solamente vida eterna, es principalmente la vida eterna, es principalmente el cambio de naturaleza. Hemos sido salvados de la naturaleza que teníamos. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, pero la salvación abarca un todo. La salvación abarca vida eterna, pero abarca sanidad, abarca prosperidad, abarca provisión, abarca el todo, porque el Señor lo hizo completo. Soso se traduce como salvar más de 38 veces con referencia al perdón de pecados. Mire, en Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, y en este salvará es soso. Una salvación total que incluye todo, ¿verdad? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿O te imaginas si la sanidad nos pertenece? O, digámoslo de otra manera, si sabemos que la enfermedad viene de Satanás y Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser una obra completa salvarnos y aún nosotros continuemos viviendo o que tengamos que continuar viviendo en sufrimiento? No tendría mucha lógica. ¿Cuántos se dan cuenta que lo que hace el Señor lo hace completo, lo hace perfecto, lo hace excelente? Porque nuestro Dios es excelente. Entonces la palabra salvación, soso, abarca todo. Vida eterna en Cristo Jesús. Victoria en Cristo Jesús. Libre de la enfermedad y libre de la pobreza. Vivir en salud divina. Vivir en provisión divina, total. Provisto en todo. Nada me falta. Y vivir en la protección y seguridad de Dios al abrigo del Altísimo. Nuestra salvación es soso. Es total. Es completa. Y es eterna. Es perpetua. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar, soso, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar, soso, una salvación total. Libre de pecado, libre de la muerte, pero libre de la enfermedad y libre de la escasez. En Hebreos capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar soso perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Esta palabra se usa también en esa connotación de sanidad, mis amados hermanos. Nuestra salvación, nuestra redención es completa y abarca todo. Todo lo que vino a consecuencia del pecado, nosotros hemos sido redimidos de todo eso, ¿verdad? Y tenemos vida plena,
total en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Marcos 5:23, este versículo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane, soso y viva. Sanidad total, vida en Dios. Perdonados, sanados y libres. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, en Hechos capítulo 14, verso 9. Hechos 14, verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿verdad? Fijó sus ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, pero tenía fe para ser sanado soso, que reciba sanidad y reciba vida eterna. Amados hermanos, lo que hemos querido decir acá es que nosotros debemos de ser conscientes que nuestra salvación es total. No es parcial, no es en el espíritu, porque hay un concepto que es complicado cuando pasa a través de nuestro filtro mental natural. Es lo que pasaba con los que cuestionaban a Jesús. Ellos decían, bueno, ¿puede sanar pecados? Puede que sí, porque no lo veían. Pero cuando ellos vieron que se fue sanado delante de sus ojos, entonces no podían argumentar absolutamente nada. Cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, seguro de nuestra salvación. Pero cuando nosotros hablamos de sanidad, ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque nos cuesta tratar de entenderlo con nuestros sentidos y ojos naturales. Entramos no a la fe de Dios o a la fe en Dios, sino a la fe de Tomás. Voy a verlo, entonces lo voy a creer, ¿no? Porque, mira, no es frecuente que alguien se levante de una silla de ruedas. Entonces me cuesta orar por alguien que está en una silla de ruedas, cuando no debería ser ninguna diferencia si yo estoy entrenado a caminar, ¿verdad? En obediencia a la palabra de Dios, establecido en quienes soy en Cristo Jesús y en la seguridad de que la sanidad es en el poder de Dios y no en mí, y no en lo que ya he hecho. No es que hoy día no fui tan santo, entonces me cuesta orar por un enfermo. No. La sanidad nos pertenece, mis amados hermanos. Por eso, cuando nosotros vemos este versículo, que yo siempre lo leo, siempre lo menciono, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 103, verso 2. Y esta parte quiero que la subraye. Yo sé que siempre digo este versículo, pero quiero que le tomen mucho más sentido. Verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Amado hermano, amada hermana, por favor, con todo mi corazón, y no olvides, y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Este versículo está resumiendo todo lo que hemos compartido en esta mañana, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvida ninguno de tus beneficios, no olvida ninguna de las cosas que te pertenecen, no olvida la realidad de lo que tú tienes en Cristo Jesús, no olvida que la obra de Cristo Jesús fue completa, total. No olvides que tu salvación, ¿verdad? No olvides que tu salvación, la salvación en la que tú andas, es soso, es todo, abarca todo. Y lo reafirma en el verso 3. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien perdonó nuestros pecados. Él es quien pagó el precio por nuestros pecados. Él es el que nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él es el que nos hizo justos. Él es quien nos santificó. Él es quien trató con nuestra naturaleza que estaba muerta y nos dio vida en Cristo Jesús. Y de la misma manera sanó nuestros cuerpos. Él es quien perdona todas tus iniquidades
y el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por la vida eterna. Y gracias por esta salvación tan grande, por esta salvación soso que abarca todo, que incluye, no como algo accesorio, sino que incluye como un todo, como un total, mi sanidad. Incluye como un todo, como un total, mi libertad de la pobreza y de la escasez. Lo tenemos todo en ti, Señor. Gracias, 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 gracias. Viviré y no moriré. Aleluya. Con larga vida me satisfacerás y me mostrarás tu salvación. Gracias, Señor, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Amados hermanos, amigos, si hay alguien que nos está viendo en este momento y está luchando con síntomas, con dolor, es nuestra oración que esta palabra compartida esta mañana haya ministrado tu corazón y entiendas que Dios te ama tanto, no para llevarte al cielo, para darte vida eterna, que incluye el cielo, pero que incluye tu libertad del dolor y enfermedad ahora en esta tierra, y que vivas en victoria y en sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está mirándonos en este momento y tiene dolor y tiene síntomas de enfermedad, vamos a hacer una oración en este momento. Voy a ponerme de acuerdo, desata tu fe, pon tu mano donde tienes la dolencia o el dolor en este momento y vamos a hablar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y de acuerdo a tu palabra, declaro a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están con dolor, libres de la enfermedad, libres del dolor. Los declaramos sanos en el nombre de Jesús. Sanos en el nombre de Jesús. Sanos. Tumor, vete en el nombre de Jesús. Maldecimos el cáncer en el nombre de Jesús. Y todo virus que haya venido sobre el cuerpo de mis hermanos, demandamos que muera ahora en el nombre de Jesús y declaramos a su cuerpo sanos, sin secuelas, pulmones nuevos, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Y por favor diga de su corazón un fuerte amén conmigo. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Él es un Dios bueno. Dios es bueno todo el tiempo, porque todo el tiempo Él sigue siendo bueno. Si hay alguien que nos mira y alguien que de repente recibió su sanidad, yo quiero decirles que ese milagro más grande, que incluye tu sanidad, por la cual hemos orado, es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si no lo has hecho aún, no hay ningún requisito, solamente disponer tu corazón y recibir este regalo. Si no lo has hecho, permíteme hacer una oración para que recibas este milagro tan grande. Cierra tus ojos, abre tu boca y de tu corazón dile esto al Señor. Señor, en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Yo recibo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que pagó con su sangre el precio por mis pecados. Lo recibo gratuitamente porque fue producto de tu amor hacia mí. Y ahora por esta oración, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de gozo. No olviden, mi amado hermano, mi amada hermana, no olviden ninguno
de sus beneficios. Que Dios los bendiga y tengan una semana sobrenatural.